Muy buenas noches, estimada docente, queridos compañeros. En esta oportunidad quiero exponer un tema bastante importante, como es la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Este tema es muy importante para realizar trabajos de investigación. Bueno, tenemos como introducción en el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas conocidas como normas APA. Se considera elemental y básico escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura, así como también y especialmente el tipo de referencias que se construye para buscar material. El surgimiento de las reglas para escribir trabajos científicos. Las normas APA son una creación de la Asociación Norteamericana de Psicología o American Psychological Association en inglés, de allí la sigla APA, que a principios del siglo XX decidió establecer diferentes reglas y normas de escritura que permitieran referenciar mejor a los diferentes trabajos y escritos del área. La importancia de concebir y establecer este tipo de escritura ha tenido que ver con colaborar a llevar un recuento más claro del tipo de materiales que se utilizaban en cada caso. Como tenemos un ejemplo, si para realizar una investigación se recurriría a textos y obras escritas, previamente las normas APA establecían cómo citarlas en caso de necesitar copiar parte del texto, pero también cómo citarlas en el momento de armar la bibliografía que podría ser consultada luego por los lectores de dicho trabajo. Las normas que no se limitan solamente a cuestiones de referencia. A lo largo del tiempo, el conjunto de reglas establecidos por la mencionada asociación se diversificó y agregó normas sobre cuestiones que tienen que ver también con el estilo de escritura, con pautas a seguir respecto de, por ejemplo, los márgenes, el interlineado, el tamaño y tipo de fuentes, el modo de presentar la conclusión o inclusión, temas como subtítulos e índice. Eh, ¿Qué son las normas APA? Bueno, podemos definir como un conjunto de estándares creados por la Asociación Psicológica Americana con el objetivo de agrupar la manera en la que se presentan los trabajos escritos a nivel global, diseñadas particularmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de tipo investigativo. Eh, También tenemos otro punto muy importante, el cual es importancias de las normas APA. Dice que las normas APA garantizan una presentación clara y ordenada. Además, nos permite a las personas que los consulte una fácil ubicación dentro del mismo. Son aceptadas a nivel internacional. Actúan como una guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y posterior presentación de documentos escritos. Aspectos generales de las normas APA. Tenemos un claro ejemplo de cómo debe ir los espacios en el margen de una hoja. Vemos que en toda la hoja el espacio delimitado es de 2,54 centímetros.
Los siguientes puntos conforman un resumen de los aspectos sobresalientes de los estándares APA. En los márgenes deben ser de 2,54 centímetros en toda la hoja, lo que mencionamos anteriormente en el gráfico. Sangría, deben agregar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Espaciado, el texto debe estar alineado a la izquierda y con doble espacio entre líneas, exceptuando figuras y tablas. El tipo de letra. El ideal es el Times New Roman, con un tamaño de 12. El papel debe ser de tamaño carta. Tenemos algunas aplicaciones de las normas APA. Formal. La redacción en tercera persona. En trabajos de corte cualitativo, la redacción es en primera persona. Omitir el uso de abreviaturas. Uso de las siglas. La elaboración de párrafos, puntuación, uso de letras, mayúsculas y minúsculas deben adherirse a las normas gramaticales. La elaboración de párrafos deben adecuarse a un mínimo de 5 líneas y máximo de 12 líneas. Presentación de gráficos y figuras. Se deben enumerar de manera consecutiva. Por ejemplo, figura 3 o gráfico 4. También se puede referenciar a esos haciendo uso de paréntesis. La identificación de los gráficos, títulos y número se posicionan en la parte inferior, al margen izquierdo. El número del gráfico se escribe en letras itálicas o cursivas. Después, en letras negritas, normal, se escribe el título. A continuación, separado por un punto, se escribe la referencia de dónde se sustrajo la información. Todo a espacio sencillo. Citas y referencias. Las citas son cortas que contengan menos de 40 palabras, se incluyen en el texto, entre comillas, y el número de página puede ir al final o al inicio de la cita, dependiendo de la redacción del encabezado. Las citas que contengan más de 40 palabras se colocan en bloque, sin sangría, en la primera línea, con espacio sencillo y no se coloca entre comillas. El bloque de citas lleva sangría de 5 espacios por ambos lados. Este debe estar separado por 2 espacios del párrafo posterior y anterior. Numeración de páginas. La numeración debe realizarse en la esquina superior derecha, con números romanos, haciendo uso de la misma tipografía del resto del documento y necesariamente con un tamaño de fuente de 12 puntos. Citar usando normas APA. La cita literal sucede cuando se extraen fragmentos o ideas textuales. Las palabras omitidas se reemplazan por puntos suspensivos, entre paréntesis, 3 puntos suspensivos. En este caso se hace necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página del texto extraído. Cuando la cita contiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Por otro lado, las que superan las 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría y un punto menor en el tamaño de la letra sin usar comillas. En cuanto a la cita de parafraseo, se utiliza para citar las ideas de un autor, pero no de forma textual. Estas requieren el apellido del autor y el año de publicación. Las normas APA permiten que la elaboración de los trabajos escritos se realice con un alto grado de rigurosidad, produciendo textos de alta calidad en cuanto a su presentación formal.
Gracias por su atención, espero que de alguna forma contribuya eh, a la utilización de las normas APA. Mi nombre es David Chucho, muchas gracias, buenas noches.